Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, familia de la fe, familia de la gracia, familia de Dios. Una vez más nos encontramos aquí entonces por esta plataforma de YouTube, en el canal MIEG. Como usted me conoce, mi nombre es la hermana Elena y estamos transmitiendo desde Viña del Mar, Chile. El ministerio entonces tiene por nombre Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Pero cuando usted lo busque por la plataforma, usted lo busca por MIEG. Allí entonces nos encontrará con bastantes ya mensajes del Evangelio de la Gracia de Dios. Y hoy entonces no es diferente, le hemos traído un mensaje nuevo para que usted vaya creciendo en el conocimiento del Evangelio. Así que vamos a comenzar rápidamente con el libro de Apocalipsis, que la mayoría de estos temas, hermanos queridos, amigos que están allí en la plataforma viendo este video, todos los temas que hemos conseguido traer, la mayoría de ellos son del libro de Apocalipsis, porque es un libro muy difícil para la persona que no conoce la escatología consumada. Tanto es que de esa forma nos hemos equivocado muchas veces creyendo que ciertos pasajes bíblicos podrían ser literal. Y hoy vemos que no es nada literal. Por eso que hemos traído entonces más un tema del Apocalipsis. Y el título, para que usted lo anote allí, le colocamos la plaga de las langostas del Apocalipsis. Entonces ese es el título que le hemos colocado. Y vamos a comenzar entonces con Apocalipsis 9, versículo del 1 al 12. Versículo del 1 al 12 dice así: El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Versículo 5. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Versículo 12. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Mire qué porción de la palabra complicada para entenderla fuera de la escatología consumada. Aquí entonces vemos que el primer versículo, el quinto ángel dice tocó la trompeta. Cuando habla de el quinto ángel que tocó la trompeta, es un quinto ay, ¿cierto? Es
un quinto juicio que viene sobre Jerusalén. Estamos hablando del libro de Apocalipsis. Y dice que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3, y dice, del humo salieron langostas como la tierra, sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces usted puede leer esto, y yo también lo leía antes de conocer la escatología consumada, antes de conocer el preterismo. Esto nos enseñaban que sería como para el tiempo nuestro o el tiempo futuro. Y con las hermanas de la iglesia siempre colocábamos este texto para estudiarlo, pero nunca conseguíamos descifrarlo. Porque en ese momento nuestra mente todavía estaba con el velo de la religión. Pero hoy, gracias a Dios, hemos conseguido entender y retirarnos el velo a través de la escatología consumada. Vamos a ver otro versículo aquí. Aquí dice en el versículo... Vamos a ver Apocalipsis 1, 17 y 19. En el mismo libro de Apocalipsis nos vamos a mover bastante. Capítulo 1 de Apocalipsis y el versículo 17 al 19. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vimos acá en un versículo que dice que Jesús es el único que podía abrir. Cuando usted lea el texto completo, usted se va a dar cuenta que se le dieron las llaves en el capítulo 9. Se le dieron las llaves, dice. Aquí en el versículo 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella. Esa estrella, ¿quién cree usted que era? Jesús. Jesús, que vino por sobre las nubes en el año 70 para aplicar el juicio. Y esto no fue solamente un día. Fueron 3 años y medio, y en esos 3 años y medio, dentro de esos 3 años y medio, están estos 5 meses de tormento, que lo que estamos leyendo son las langostas, y que en portugués es gafanhoto, entonces complicado en mi mente para hacer la conversión inmediata, pero las langostas estarían entonces atormentando, y ya vamos a ver de qué se trata esas langostas. Dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella. Esa estrella es Jesús, que vino del cielo, como digo, por sobre las nubes, a aplicar el juicio final en el año 70. Y esto fue en el siglo I. Y dice que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces vemos en Apocalipsis 1, 9, que habla sobre 17 y 19, habla sobre esta llave. Cuando le vi, el ángel de Apocalipsis, ¿cierto? Caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces ahora entendemos el versículo 1 de Apocalipsis 9. ¿Quién es el que vino como estrella que cae del cielo? ¿Y quién es entonces el que recibe la llave? El único que puede abrir el pozo del abismo fue Jesucristo. Así que dice que abrió el pozo, en el versículo 2, que abrió el pozo del abismo y subió humo. Ya leímos ese versículo. Y dice que del humo, entonces del pozo salieron langostas. Esto era lo que a nosotros nos dejaba
que no entendíamos de qué se trataba y pensábamos que sí, en el centro de la tierra, ¿sabe? Los especuladores allí decían que en el centro de la tierra había un pozo y que ese pozo iba a ser abierto, que de allí iban a salir las langostas, que iban a comer gente. Eso era lo que nosotros entendíamos cuando estábamos en el sistema religioso. Pero ahora estamos entendiendo todo esto gracias a la escatología consumada que Dios ha revelado en nuestras mentes. Y entonces todo esto es una visión que el Señor le da al apóstol Juan para que él llevara entonces todas estas visiones a las iglesias de Asia en aquel tiempo, en el siglo I, cuando Juan estaba allí en la isla de Patmos. Entendemos entonces que este libro fue escrito en el año 64 al 68. Este es el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Fue escrito entre el año 64 al 68. Así que, mire, en relación a las langostas, yo nací en Argentina. Nací en una ciudad que se llama Rosario de Lerma. Es una provincia de Salta, en Argentina. Y estuve allí bastantes años con mi madre y mis hermanas. Y cuando venía entonces una nube, toda la gente ya de alrededor recogía su gente, sus niños que estarían jugando. Y era un lugar así donde era de, como se dice en Brasil, de lavoura. Era un lugar de campo, en donde estaba todo verde, donde habían plantaciones. Pero cuando venía esta nube de estas langostas, entonces comían todo. De una sola pasada iban comiendo y comían toda si fuera una hortaliza, si fuera toda la plantación de trigo, de lo que fuera, de choclos, lo que hubiera verde, ellos comían y arrasaban con todo. Era como un bando, una nube que venía entonces por sobre los campos. Y hace poco tiempo, el año pasado, también estaban emigrando estas langostas para Brasil, para el sur de Brasil, para acá, para Río Grande del Sur, para todos estos lugares, cerca entonces más para nosotros, para Chile. Y en ese lugar entonces todos, como vieron esto, todos pensaron, vienen las langostas del Apocalipsis, están llegando el bando de langosta que come hombres. Todo eso se divulga por falta de conocimiento. Pero sigamos aquí. Vamos a ver entonces esta estrella, el Apocalipsis 20, del versículo 1 al 3. Dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, es Jesús, ¿cierto? Y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es un tema que también tenemos allí, los 1000 años, que está escrito en Apocalipsis, y hemos ya también traído mensajes sobre diablo, Satanás, cuando el Señor lo encadenó, después cuando lo dejó inoperante, después cuando se cumplieron los 1000 años lo suelta, y después cuando lo extermina. Todo eso está escrito en un mensaje que usted lo puede buscar allí por el canal Miej. Bueno, aquí entonces usted ve que la llave solamente la puede retirar, solamente la tiene Jesús para abrir o cerrar el abismo, el pozo donde estaban estos langostas, según lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, que hasta aquí todavía
estamos caminando para llegar a la revelación. En Apocalipsis 9:3 dice que era una gran desgracia y el humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. Entonces, cuando hablamos de poder, ¿cierto? Se habla de autoridad, se habla en este momento que habla de las langostas que vendrían sobre la tierra. Se hablaba entonces de una muy terrible situación en donde vendría un tiempo allí de una desgracia total, ¿no? En esa altura nosotros ya vamos entendiendo, porque no es literal, ya no es literal. Vamos a llegar a entender esto mejor. Y en ese tiempo, cuando aconteció esto, cuando ya venía esta desgracia por sobre Jerusalén, los hijos de Dios ya estaban fuera. Los hijos de Dios ya habían salido de este lugar porque el propio Señor ya les había ordenado salir. ¿Se recuerda? Que está eso en Mateo 24, versículo 21, pero también en Apocalipsis 18, 4 y 5, anótelo usted por favor, dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Salir de dónde? Salir de Jerusalén. Entonces, en este tiempo, cuando ya viene este bando de langostas, ya está el pueblo de Dios fuera de Jerusalén, en los montes ya tenía que haber salido, y los que tenían que entrar no pudieron entrar, porque el Señor ya les avisaba de que no podían ni salir, que si ellos tenían que salir, pero no podían entrar. Los hijos de Dios estaban entonces allí muy cuidados por el Señor, como usted y yo hoy en día somos cuidados por el Señor, y principalmente cuando conocemos la escatología consumada. Con mayor razón el Señor tiene especial cuidado con todos nosotros, que le damos gracias a Dios por eso, y también sabemos que sin Él nada podemos hacer. Vamos a ver entonces en el Apocalipsis 9:4. Dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Bueno, ¿de qué se trata este bando de langostas? ¿De qué se trata esta porción de la palabra? Como decía yo, no es literal. Esto entonces usted tiene que verlo por la vía espiritual. Aquí nosotros entendemos que estos no son insectos que venían como para comer gente, porque los insectos no comen gente, no matan gente para comer, sino que los insectos son herbívoros y no carnívoros, ¿cierto? Ya por ahí estamos comenzando a entender. Y entonces ellos venían en bandos a producir una terrible desgracia, una horrenda desgracia. Pero ¿de qué se trataba esto? Del ejército romano. El ejército romano vino como estas langostas para destruir hombres. Y eso es lo que estamos aquí trayendo entonces, esta explicación bíblica que hemos entendido a través de la escatología. Y dice que fueron 5 meses. Fueron 5 meses. El versículo 10 dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Imagínese usted cómo es el sufrimiento de una persona que haya sufrido una picadura de un escorpión. Los escorpiones venenosos. Ellos comienzan a necrosar, ¿cierto? Yo estuve en San Pablo y pude visitar muchos lugares, porque viví casi 40 años en Brasil. Y allí hay un instituto, el Instituto Butantan, que es donde están entonces las culebras, los bichos venenosos, porque el instituto es el que cuida del veneno de estos animales para hacer los antídotos. Pero allí también la exposición que ellos tienen
se ven entonces esas piernas de niños o de ancianos o de mujeres o de hombres que han sido mordidos por escorpiones, por culebras. Y es una cosa horrible, como la pierna se ve necrosada y se ve hasta el hueso cuando ya la piel. Entonces esto es terrible, eso es terrible. Pero fue mucho más terrible que eso la invasión romana. La invasión romana que vino con su crueldad para destruir Jerusalén, para destruir allí el templo y todo lo que existía allí. Porque eso fue el juicio de Dios. Y esto es la quinta trompeta. Porque venían más dos. Estuvimos viendo esto también, de que faltaban entonces 2 ayes, versículo 12. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y esto fue terrible. Cuando vino entonces el ejército romano. Fueron 5 meses de tormento, de horror. Y este fue el tiempo de la gran tribulación. Y esto dice en el libro de Flavio Josefo, que también hemos estado leyendo. En el libro de Flavio Josefo dice que esto comenzó el día 14 del mes de Nisan. El mes de Nisan para los hebreos comienza en marzo y abril, medio mes para cada mes, medio mes de marzo a abril. Y entonces terminó en el mes de Elul, que este mes de Elul es de agosto a septiembre. Estarían allí entonces los 5 meses. Y usted ha escuchado bastantes sobre el libro de Flavio Josefo, y lo volvemos a recomendar, La guerra de los judíos. Ese es el título del libro que nosotros estudiamos en él. Se lo recomiendo y es necesario comprarlo para que usted se informe y conozca mejor qué es lo que sucedió en el año 70 en Jerusalén. Muy importante este libro para los que quieran estudiar, para los que se interesen en conocer qué es lo que sucedió en aquel lugar y qué es lo que hizo el Señor en aquel tiempo allí, cuando Él vino aplicando entonces ese juicio para esa nación que fue una nación apóstata de aquel tiempo, judíos de aquel tiempo que apostataron de la fe, no creyeron en el Mesías que era Jesucristo, no creyeron en lo que Él vino enseñando. Entonces, usted sabe qué es lo que sucedió allí, que lo mataron, lo crucificaron, pero el Señor tomó venganza. Y fíjese que el Señor, Él es longánimo y tardío en irarse, dice la Biblia, y grande en misericordia. Pero cuando Él se ira, envía escorpiones. Por eso pedimos a todos los que están viendo, tome a serio todos estos mensajes que le hemos podido traer. Porque también hemos recibido algunas críticas, pero nosotros esas críticas las dejamos pasar. Porque el Señor ya nos puso la piel dura para enfrentar a cualquier dardo inflamado de alguna persona. Así que por este lado nosotros no hay preocupación, pero sí usted aplíquese a conocer más sobre la escatología consumada y el preterismo. No critique antes de conocer. Eso es un consejo. Yo jamás critico a alguien si no conozco, o no critico algo si no lo conozco. Prefiero quedarme calladita, ¿sabe? Así que es mejor de esa manera. En Apocalipsis 9, entonces, de 7 al 10, nosotros ya lo leímos, dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Entonces por ahí usted ve que no podía ser insectos, por más grandes que fueran estos insectos, porque estas langostas que son las langostas gauchas argentinas, ellas son grandes, ellas son muy grandes, tienen más de 12 centímetros, porque ellas son muy bien alimentadas con los campos. Y entonces aquí dice que sus caras eran como caras humanas.
No existe una langosta con cara humana. Por ahí usted ve que no se puede ver todo literal. Tenían cabello como cabello de mujer. Las langostas no tienen cabello. Pero aquí dice que esas langostas tenían cabello como cabello de mujer. Usted sabe que los caballos tienen esa crina, ¿no? Ese cabello. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Los soldados, ¿ve? Los soldados romanos. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y allí entonces vemos que tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Las lanzas, porque estamos hablando de esta época, de esta era del primer siglo de la era cristiana, el primer siglo. En ese primer siglo no existía el material bélico de hoy, sino que era otro material bélico y también eran lanzas, que ellos la guerra la hacían con estas lanzas, y a veces eran lanzas inflamadas con fuego para incendiar, qué sé yo, lugares y aldeas donde ellos fueran a la guerra. Vemos entonces de que no existen langostas con rostro de caballo, con rostro humano, y menos con coronas, ¿no?, en su cabeza. Bueno, usted anote allí, por favor, en Jeremías 51:14, póngale allí una comita, que significa que usted va a otro versículo, que es el 27, y Joel 2, del 1 al 11, y Nahum 3:15. Allí usted va a ver los juicios que el Señor enviaba entonces contra Babilonia y otras naciones. Y ese juicio, entonces, allí eran los juicios de Dios, que están anotados y hacen parte entonces de que Él habla de que enviaba hombres como langostas, porque eran los guerreros que iban entonces en batallones organizados para la guerra y hacer entonces allí lo que estaba ordenado por el Señor. Porque el Señor también es Dios de guerra. Dice que es el Señor, el general de guerra. Así que en Apocalipsis 9:11 dice que tenían corazas como corazas de hierro. Ellos vienen para destruir, porque fue el ejército romano. Y entonces también en el versículo 11 dice, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo. Vamos a ver quién era aquí. ¿Será que era literal? Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Son nombres que nosotros también siempre quisimos saber, porque entendíamos que son palabras difíciles, pero tienen un significado. Y este Apolión y Abadón está en los dos idiomas, griego y hebreo, y significa una sola cosa: destrucción. Destrucción. Pero ¿quién era el rey de estas langostas, de esta destrucción? ¿Quién era el rey de aquel tiempo? Era Tito, el general Tito. El general Tito fue entonces el que comandaba ese ejército del ejército romano cuando invadió Jerusalén. Todo esto aconteció tal como se escribió, como lo escribió el apóstol Juan, tal como lo recibió, como él recibió las visiones directamente del Señor Jesucristo. Y todo sucedió en el año 70 después de Cristo, en el primer siglo de la era cristiana. Apocalipsis fue escrito entonces por Juan, el cual quedó vivo y durante todo el periodo de la gran tribulación, el tiempo del cambio del pacto, la caída del templo, la retirada de la ley mosaica, todo eso él lo vivió, la gran tribulación. Él estaba en la isla de Pasmo, el Señor lo llevó allá y entonces, pero todo lo dejó escrito desde el año 64 al año 68. Y el apóstol Juan muere a los 103 años de su vida después de Cristo. Entonces se ve
que el apóstol Juan quedó, porque todo esto sucedió en el año 70. Entonces, hermanos, queridos hermanos, amigos, descanse en la verdad, descanse conociendo que no podemos leer Apocalipsis literalmente. Léalo entonces con el vocablo simbólico. Y entonces le pedimos a usted de que preste mucha atención cuando vea algo diferente y vaya a estudiar, busque, examine. No se quede solamente con lo que yo le estoy diciendo en esto, porque estos son temas muy delicados que usted tiene que tener certeza para usted poderlo enseñar. Descanse entonces en la verdad de Jesucristo, en el favor que nos ha hecho, en el favor de Dios, en la gracia de Dios. Descanse en la gracia que fue concedida en el año 70 por Jesucristo y fue para siempre. Y dice que Él vive eternamente y su reino no pasará, es de generación en generación, por los siglos de los siglos. Y en esto entonces nos despedimos diciéndole a usted que todo esto ya pasó. Descanse en el Señor, en su palabra. Gracia y paz.